¿Qué? ¿Me extrañaron? Yo espero que sí, porque yo los extrañé a ustedes cada minuto, cada segundo. No saben ustedes cuánta falta me hacía estar aquí, sentadita, conversar con ustedes y combatir la canalla mediática. Hoy es viernes 26 de septiembre. Recuerden que estamos aquí en mis redes sociales, @IndieUrbaneja, y en la señal abierta ¿de dónde? ¿De qué? De TV Fan. Bueno, antes de empezar este programa, que es políticamente de podcast número 20, quiero hacerle una breve introducción y una breve mención porque se supone que yo estoy en Turquía. Miren, es que si la cosa no fuese tan seria, lo que está pasando al país en este momento no fuese tan serio, yo lo que haría es un programa hoy de a qué te ríes, de puro, ay, se me cayó la cédula, ¿qué te ríes? De puro chiste y de pura broma, porque en verdad lo que da es mucha risa. La desgracia comunicacional, la política comunicacional tan burda de la oposición fascista, narcofascista y narcoterrorista de Venezuela, que encabeza doña María Corina Machado, es realmente dantesco el nivel de estupidez, porque para tú crear, yo que soy especialista en comunicación estratégica y política, les tengo que decir que ciertamente muchas veces se echan manos pues de estos recursos, un poquito de bulos, un poquito de fake news, pero hasta para mentir hay que hacerlo bien. Y obviamente me estoy refiriendo a cómo voy a hacer este programa y no les voy a hablar de toda la mentira que fabricaron en mi contra para decir que yo me había ido de Venezuela, que ya yo no volvía, que me había ido a radicar en Turquía, pero que además llegué cargada de oro y que me había ido huyendo porque Nicolás Maduro estaba caído. Ese es el sueño perdido de una narco oposición terrorista, fascista, cipaya, entreguista, mala gente y de todo, que, bueno, creen que con estos fake news pueden desmoralizar al chavismo. Por eso miren esta franela que tengo aquí. Chávez bailando, Chávez cha cha cha. Así estoy yo, cha cha cha, bailando y riéndome porque no tengo de otra, sino que reírme y burlarme, aunque les aclaro que más allá de la burla de este fake news que montaron sobre mí, además injusto, ¿no? Injusto e innecesario. Sí voy a tomar acciones legales y tengo todo un equipo trabajando en esto porque yo creo que hay que darles un parado. Yo creo que hay que sentar precedentes. Yo creo que cuando logremos enjuiciar al primero, los demás van a tomar, se les va a bajar, se les va a bajar la fiebre de inventar cosas. Y yo hacía una reflexión. Casi siempre en los momentos de coyuntura política, si ustedes se fijan y echan un poquito para atrás la historia, se van a dar cuenta que lo primero que comienzan a hacer y a decir es, ya se fueron, ya Diosdado montó a la familia, ya se está yendo Cilia, ya se están yendo los hijos de Cilia, la mujer de Jorge Rodríguez, ya están sacando a su gente. Esto no es nuevo, porque además tienen un grave problema de refrito, o sea, ni siquiera se dan la tarea de renovar sus estrategias comunicacionales. Su artillería comunicacional está vencida y desgastada. Y esta es la consecuencia de mentir tanto y de vender tanto humo. ¿Por qué? Porque cuando ya tú acostumbras a tu audiencia, que es lo que ha hecho María Corina y esta posición narcofascista y narcoterrorista, donde también se inscribe, bueno, Leopoldo López, Julio Borges y toda esta gente, ellos han acostumbrado a su gente, a sus seguidores, a los pocos que les queda, los han acostumbrado a consumir droga, porque esos fake news que montan es pura droga y los embelezan. Pero entonces cuando usted miente, usted se acostumbra a mentir y a mantener a su audiencia a fuerza de mentira. Cada mentira que usted diga tiene que ser mayor que la otra. O sea, hoy dije una mentirita así, ya esa no me la van a creer porque entonces fíjate, cuando ya sale Indira Urbaneja y se desmiente que ciertamente ni siquiera pisé Turquía, de hecho ya estamos en los trámites legales para que el gobierno de Turquía certifique que yo no pisé, ni siquiera es que estuve de vacaciones o que pasé cerca, no, no estuve en Turquía, no pisé territorio turco. Entonces, cuando ya esa mentira se vence, ¿qué ocurre? Hay que crear una mentira mucho más grande. Y ya esta no te va a servir, entonces tienes que ir por una mucho más grande. Y así se va desgastando una oposición que no acepta los consejos de nosotros. Entonces les decía que por qué me traje aquí a Chávez en el pecho. Me traje a Chávez en el pecho
porque es una forma de reivindicar al chavismo. Porque el ataque, y lo decía recientemente en una entrevista que me hicieron en Globovisión, el ataque que le hicieron a Indira Urbaneja no es contra Indira Urbaneja. El ataque, porque ¿cuál fue el primer titular? Maduro está caído y está tan débil que hasta Indira Urbaneja, que es chavista, se fue. Y se fue para Turquía y se fue mudada con la familia. Que eso es lo que pega, ¿no? Cuando se meten con la familia, no menos mal que los míos están curados y yo también. Estamos vacunados. Así que todo lo que digan no les sirve. Será usado en su contra. ¿Cuál era el objetivo de ellos? Desmoralizar a los chavistas y decir, mira, ustedes están tan mal y la invasión intergaláctica es tan inminente y está llegando que hasta la Indira se fue. Mira, ustedes están quedando solos. Ríndanse. Es desmoralizar a los chavistas. ¿Para qué? Para que entonces empiecen a desertar, a quebrarse, a fracturarse. Qué lástima que esta oposición no ha aprendido a valorar y a entender al chavismo. 27 años de gobierno chavista y ellos nunca se han dado la tarea de entender qué es el chavismo, de entender la concepción ideológica y estructural del chavismo. Porque si nos hubiesen estudiado un poquito, a estas alturas deberían de saber que ese tipo de cosas no nos quiebra. Pero aparte del fake news de que Indira Urbaneja se fue a Turquía y abandonó el chavismo, sale un fake news que es interesante comentar, entendiendo que estamos en la señal abierta de TV FAM, que es que entonces salieron a decir que bueno, que unos generales, que unos pilotos, que unos militares estaban desertando, que ya estaban en Estados Unidos, y como por obra, arte y magia, esos militares eran en Venezuela y salieron al lado, uno de ellos salió incluso al lado del ministro de la Defensa, el general Padrino López. Entonces, ¿qué logran con eso? Es lo que uno se pregunta. Bueno, en el común, nosotros los estrategas sí sabemos lo que logran, porque lo que logran es generar más frustración y más resentimiento en su gente, porque el que de verdad se creyó el cuento, que muchísimos se los creyeron, porque me inundaron el Instagram, me inundaron las redes sociales, me inundaron los mensajes a mis familiares. Indira se fue, Indira se fue, Indira se fue. Ok. ¿Y qué ocurre cuando Indira demuestra que estás aquí en Venezuela? Eso es lo que le genera frustración y molestia a su gente. Pero bueno, yo no me voy a quedar toda la noche hablando de los fake news, de los muy malos fake news de la oposición narcoterrorista que encabeza María Machado y todo ese combo del Escuadrón Mete la Pata. Yo le quiero dar a ustedes más bien la bienvenida, darles un poquito de cariño, un poquito de apapacho, agarre su agüita, su cafecito, agarre su, no sé, su anisito, su roncito, lo que usted tenga, relájese que vamos a compartir una hora aquí de análisis. Bienvenidos al capítulo número 20 de Políticamente de Podcast, hoy viernes 26 de septiembre. Recuerden que estamos aquí en mis redes sociales, @IndiaUrbaneja y en TV Fan, hoy en vivo, aquí, señal abierta, pero también lo pueden ver en reposición el día sábado a la misma hora. Comencemos. ¿Es Venezuela un narcoestado? Ese es el tema que vamos a tratar hoy, porque tenemos que ponernos al día, y ponernos al día significa evaluar un poco este título, este nuevo título que nos han puesto, porque de verdad que a este país lo han acusado de todos. Y cuando le recuerdo este país, es para que usted reflexione, si usted es opositor y me está viendo, reflexione, que estas etiquetas que nos han venido colocando, incluso desde 2015 con Barack Obama, cuando dijo que Venezuela, no dijeron Maduro, no dijeron Delcy, no dijeron Diosdado, no dijeron Cilia. Venezuela era una amenaza inusual. Cuando se titula al país, es un problema que nos compete entonces a todos, a usted opositor y a usted chavista. Porque Venezuela es un narcoestado. No es que están diciendo los chavistas son narcotraficantes. No, Venezuela, es decir, cualquier venezolano puede presumirse, según todo este fake news, todo este falso positivo, montado por Estados Unidos, sí,
pero alimentado por esta oposición que sí es narcoterrorista, que es lo que uno dice, bueno, Dios mío, pero ¿en qué momento voltearon la torta? ¿En qué momento los verdaderos narcotraficantes, que es esta oposición narcoterrorista y narcofascista, que ha utilizado el narcotráfico como una forma de financiar sus luchas? ¿Cómo es que ahora se voltea la tortilla? Entonces ellos son los santos y los venezolanos somos los malos. Cuando los verdaderos narcos y quienes sí están operando y quienes sí están utilizando el narcoterrorismo como una plataforma para un fin político es la oposición extremista, entreguista y cipaya que maneja la señora María Corina Machado. Dicho esto, esta narrativa que se monta contra el país, no contra el chavismo. Ah, que le pusieron la recompensa a Nicolás Maduro, sí, pero cuando ellos dicen que Venezuela es un narcoestado, no están hablando de Nicolás Maduro, están hablando de usted y de mí también, y de su familia y de mi familia. Vamos a empezar con este post. La administración Trump acusó a Maduro de liderar una de las redes de cocaína más grandes del mundo y criticó a Petro por fracasar en la guerra contra las drogas. Esto fue el 17 de septiembre del 2025. Fíjense ustedes. De liderar, miren el exabruto, que esto hasta un niño sabe que es una mentira del tamaño de un elefante. Decir que Maduro lidera la red más grande de cocaína del planeta Tierra es un insulto para usted. Le están viendo la cara de poseta, le están viendo la cara de gafo o de gafa. ¿Por qué? Porque ahí es donde usted se tiene que ir a lo técnico científico, es decir, Maduro es mucho más grande que el cártel de Sinaloa, entonces Maduro, pero Maduro, porque además siempre hablan de Maduro. ¡Cónchale! Yo voy a tener que hablar con el presidente para que me diga cómo una sola persona maneja un gran cártel, porque no han dicho hasta hoy cuál es la estructura, los nombres, los apellidos que supuestamente componen el inexistente cártel de los soles. Pero es que además insisten que es Maduro, que es Maduro, que es Maduro. Entonces Maduro solito procesa, trafica, envía y hace todo. Pero además, vamos con la ciencia de los números. ¿Cómo Nicolás Maduro tiene la red más grande de cocaína del mundo si el mayor productor de cocaína es Colombia? Y el mayor exportador de cocaína hacia Estados Unidos y hacia Europa es Ecuador. Porque la gran cantidad, la gran mayoría, más del 70% de la cocaína de Colombia, se va hasta Ecuador para salir por los puertos de Ecuador vía el Pacífico. Entonces, ¿cómo es que según datos de la UNDOC, no de Indira Urbaneja, sino de la Oficina Antidroga de Naciones Unidas, cómo es que si por el Caribe solo se mueve un porcentaje muy pequeño de la droga que se produce en Colombia y por Venezuela solo pasa, transita menos del 5% de la cocaína que se produce en Colombia? Entonces, ¿cómo es que usted dice que Maduro es el que tiene la red más grande de cocaína en el planeta Tierra? Vamos a ver este post de UNH. Dice, el director de la DEA calificó a Venezuela como un estado narcoterrorista, acusando al régimen de Maduro de trabajar con las FARC y el ELN para enviar cocaína y facilitar el flujo récord de fentanilo y metanfetaminas hacia Estados Unidos. Mire, este director de la DEA se contradice con el mismo informe de la DEA. Lástima que no lo tengo aquí. Bárbara, por favor, lo necesito para el próximo programa porque hay un estudio de la DEA, el de este año, el informe de la DEA de este año, y el del año pasado, el de 2024, es maravilloso porque aparte de que, bueno, Venezuela ni se nombra, el del 2025 nombra incluso al Tren de Aragua y lo coloca como una pandilla local de microtráfico local, que eso contradice también ese falso positivo de que el Tren de Aragua es una gran mega banda, de que es una organización terrorista con grandes tentáculos a nivel internacional. Entonces, cuando tú lees el informe y escuchas a este señor hablando, tú dices, pero ya va, o sea, ¿qué está pasando aquí? Claro, el que no tiene la posibilidad de investigar, como lo hacemos nosotros, se queda con la narrativa de este señor diciendo que, bueno, incluso, mire, Venezuela, fentanilo, aquí esas drogas sintéticas casi ni se ven.
Es más, yo creo que casi ni se consumen. Entonces, ¿cómo nos van a acusar a nosotros de que desde Venezuela estas drogas se envían a Estados Unidos? Todos sabemos de dónde salen las drogas sintéticas que llegan a Estados Unidos y no precisamente Venezuela, ni tampoco es por el Mar Caribe. Fíjense, esto no es nuevo. Esto de decir que Venezuela es un narcoestado, de decir que Venezuela pues tiene, trafica y que está muy metido y muy ligado a los cárteles y a la droga, no es una narrativa de hoy. Vamos a ver este post. El país, Estados Unidos. Estados Unidos dice que Venezuela es un narcoestado violento que amenaza al mundo. Esto fue, señores, el 13 de noviembre de 2017. Tú dices, wow, entonces esto no es de ahorita, del 2025, el cártel de los soles, la cosa. No, 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 no. Esto es 2017. Vamos a leer el próximo de 2017 también para hacer el análisis. Fíjense, Estados Unidos califica a Venezuela de amenaza global en la ONU, mientras la UE aprueba embargo de armas. 15, el embargo de armas, por cierto, lo que pasa es que la noticia está como mocha allí, pero no era un embargo de armas a Venezuela, o sea, como que unieron dos titulares. Esto fue el 15 de noviembre del 2017. Fíjense que ellos ya vienen, ¿no? Trabajando desde el 17 esta narrativa del narcoestado, del narcotráfico, del narcoestado, del narcotráfico. Ahora yo me pregunto, pregunta de matemática simple, aquí viene Indira con sus odiosidades. Le pregunto a usted, si esto fue en 2017 y ya ellos tenían como esta duda, esta inquietud, esta incertidumbre y estas denuncias de que Venezuela, el narcoestado, las drogas, el presidente que ellos impusieron aquí, que Estados Unidos impuso aquí en 2019, el presidente ficticio de Narnia, el ladrón de 7 suelas de Juan Guaidó, ¿por qué entonces ellos no utilizaron a su presidente impuesto y ficticio para atacar el tema del narcotráfico? Qué increíble, ¿no? Entonces se supone que de 2019, ustedes me pueden verificar, Guaidó salió de aquí en 2023, ¿correcto? Igual verifíquenmelo, pero estoy convencida de que fue en 2023. Porque incluso recuérdense que él iba a participar en las primarias y le dijeron, no te vistas que no vas, porque vas a salir más ponchado que, bueno, pues, que Indira cuando juega béisbol. Del 2019 al 2023, ¿por qué Estados Unidos no desplegó entonces un operativo, unas acciones antidrogas teniendo a su presidente títere de mentira aquí en Venezuela? Es el contrasentido, porque como vamos a ver en el desarrollo del programa, lo que necesitan es armar la narrativa del narcoestado para ir por su objetivo real, que es un cambio de gobierno, desplazar al chavismo al poder. Vamos a ver un post del 2020 para que vean que esto no es nuevito. Dice la agencia Reuters. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa al presidente de Venezuela, Maduro, de narcoterrorismo y ofrece hasta 15 millones de dólares por información. Esto fue el 26 de marzo del 2020. Es decir, hace 5 años atrás. Y uno se pregunta, si esto fuese verdad, que Venezuela es un narcoestado y todo lo que esta gente está denunciando y todo lo que esta gente está diciendo, uno dice, bueno, ¿por qué no han tomado acciones antes? ¿Cómo es que estas denuncias vienen de parte de Estados Unidos de 2017, 2020 y Venezuela participó en 2024, en 2023, en 2022 en operativos conjuntos en el Caribe para la incautación, la detección e incautación de drogas? Y además sale reflejado en el reporte de la UNODC como uno de los países que más colabora en el tema de la lucha antidroga. Entonces uno dice, bueno, las cosas las han venido construyendo en paralelo a lo que vienen cocinando, entonces que si vinieron las sanciones, porque esto empieza, fíjense que le estoy mostrando posts del 17 y del 20, pero vamos a la génesis que dejó o sentó el precedente, el inicio de esta feroz
campaña, de esta brutal campaña en contra de nuestro país. Esto empieza en el año 2015. Vamos a ver este post de la BBC. Obama declara a Venezuela amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Lo que ellos llamaron, fue la orden ejecutiva 13.692 del 8 de marzo del 2015. Era el segundo gobierno de Obama. Y si se dan cuenta, bueno, ahí es donde el señor declara que Venezuela, no el chavismo, Venezuela, usted y yo, su familia y mi familia, es una amenaza inusual y extraordinaria. Y tú dices, bueno, Indira, pero ahí no hablaba de drogas. Ciertamente, pero es que en Estados Unidos, que tienen ciertas políticas lineales, es decir, que aunque existe un cambio de gobierno, mantienen de alguna forma lo que ellos llaman sus causas propias de la seguridad de Estado o propias de las ambiciones y pretensiones de Estados Unidos. Como Venezuela siempre ha sido una pretensión de los gobiernos estadounidenses, bueno, por lo que representa en materia energética, petróleo, gas, minería o minería, entonces uno abre el abanico. Tienes desde oro, diamantes, bauxita, mineral de hierro, hasta carbonato de calcio, que puede ser que es un mineral no metálico. Esa pretensión de tomar las riquezas de Venezuela, de recolonizar Venezuela, no es nuevo. Entonces, presidente que venga, sea demócrata o republicano, va a seguir esa línea. Lo único que cambia es la forma. Los demócratas tienen una forma de atacarnos y los republicanos tienen otra forma. Pero el fin es el mismo, tomar posesión de Venezuela. Por eso entonces empiezan a construir este andamiaje. Lo primero que hacen es decir que este país es una amenaza. Por lo tanto, Venezuela es una amenaza y cualquier venezolano también lo es. Esto es 2015. De 2015 a 2017, cuando salen estos primeros posts hablando de que Venezuela es un narcoestado, tan solo pasaron 2 años. Sale Obama, llega Trump, entonces te das cuenta de que sí hay una continuidad en la línea estratégica de Estados Unidos referente a Venezuela. Lo que cambia es la forma. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo disfrazamos y cómo lo manejamos es lo que cambia? Pero le reitero y le insisto, el fin es el mismo, tomar las riquezas de este país. Fuera de lo que dice Obama, uno dice, ¿qué tanta amenaza puede ser Venezuela para Estados Unidos? Y estamos hablando de 2015, no pueden entonces decir lo que después alegaron, que el Tren de Aragua, que la diáspora, que es como que Obama vio al futuro. Con ese decreto de Obama, deberíamos de hacer la película Volver al Futuro. Porque es como que Obama de 2015, 10 años después a 2025, él desde 2015 entonces, no, bueno, sí era una amenaza porque es que fíjate, el Tren de Aragua, el Cártel de los Soles, o sea, mire, si usted cree que todo esto es improvisado y si usted cree que todo esto es muy nuevo, yo lo que quiero es con este pequeño microanálisis dejarle claro a usted de que el proyecto de ir por las riquezas de Venezuela, de recolonizar Venezuela, tiene ya mucho tiempo sobre la mesa y se formaliza con ese decreto de Obama de 2015. Pero después Trump, siendo republicano, mantuvo la misma línea, pero cambió los esquemas. Fue donde impuso sanciones, donde entonces empezó la asfixia, donde empezó el bloqueo y bueno, sin dejar de mencionar que hasta impusieron un presidente ficticio, títere, lo que ellos llamaban gobierno interino. Ahora bien, ¿qué es un narcoestado? Vamos a ilustrarnos un poco porque hasta para mí, pero déjeme tomar un poquito de agua. Fíjense, un narcoestado, voy a leer para no pelarme ni un poquito, es un término para describir un país o gobierno en el que las instituciones estatales están significativamente influenciadas, controladas o infiltradas por organizaciones del narcotráfico. Bueno, enumeremos algunas instituciones de Venezuela. Ministerio de Educación. ¿Qué cártel lo controla? Ministerio de la Asamblea Nacional. ¿Qué cártel lo controla?
El Ministerio del Medio Ambiente, ¿qué cártel lo controla? El Ministerio de... Ningún ministerio, ninguna institución en Venezuela está controlada por un cártel. Porque además el chavismo es monolítico en el sentido del ejercicio del poder. Y las instituciones aquí están dirigidas por los cuadros del chavismo, no por cárteles de las drogas. Podríamos hablar de muchas otras cosas y usted me podría decir incluso, bueno, pero es que el chavismo gobierna todo. Bueno, pero el chavismo, no los cárteles de la droga, como si sucede o ha sucedido en su momento, por ejemplo, en Colombia, por ejemplo, en México, que los cárteles colocan diputados, senadores, ministros. ¿Para qué? Para ellos tener poder e influencia. Muchas veces hasta colocan al ministro de la Defensa o colocan al jefe de policía. Que de repente el jefe de policía incluso de su municipio, de su estado, lo colocan ellos. ¿Para qué? Para tener control institucional. En Venezuela las instituciones no están controladas por la banda del narcotráfico, pero además dice, en un narcoestado, los cárteles de la droga o grupos criminales relacionados con el tráfico de narcóticos, perdón, ejercen un poder considerable sobre la política. Aquí no hay cárteles ni grupos criminales gobernando en Venezuela. Eso se ve en otros países. Se ve en Ecuador ahorita. En Ecuador lo que está ocurriendo, usted ha recibido o ha revisado algunas de las noticias de seguridad interna en Ecuador. Usted está viendo lo que está pasando allá, el cobro de vacuna a los pequeños y grandes comerciantes, o sea, ya no se salva ni siquiera el buhonero en Ecuador tiene que pagarle vacuna al narcotráfico. Allá las instituciones están tomadas, los puertos, por ejemplo. ¿Cómo tú justificas que más del 70% de la cocaína de Colombia sale por los puertos de Ecuador? Y está en todos los informes de la UNDOC, de la Oficina Antinarcóticos de la Unión Europea. Está todo el planeta Tierra lo sabe. Parece que nada más, que parece que Marco Rubio es el único que no sabe que la mayor cantidad de cocaína hacia Estados Unidos y hacia Europa sale de Ecuador y no de Venezuela. Ecuador sí es un narcoestado, porque ahí los narcos incluso asesinaron a un candidato presidencial, porque los narcos son los que deciden allá quién hace política y quién no, quién gana y quién no. Obvio, todo esto después de la salida de Correa, porque cuando estuvo Correa gobernando Ecuador, todos ellos tuvieron que agarrar mínimo. Todas estas bandas que hoy controlan, incluyendo las mafias, la mafia albanesa, las mafias del crimen transnacional que hoy operan en Ecuador. Eso no ocurre en Venezuela. Vamos a ver un videito que tenemos aquí que dice 3 razones por las cuales Venezuela no es un narcoestado. 3 datos irrefutables que certifican que Venezuela no es un narcoestado. En diversos informes, la Organización de las Naciones Unidas ha mostrado evidencia de que no existe tal cosa como el cartel de los soles. Sus datos y conclusiones no ubican a Venezuela como un país de referencia en el narcotráfico internacional. Las pruebas lo confirman. Rutas de la cocaína en la región. En el informe Global Report on Cocaine de 2023, la ONU muestra que ninguna ruta hacia Estados Unidos o Europa vincula a Venezuela. Registro de países de salida. En el registro de incautaciones por países de origen, Venezuela tampoco figura como territorio de tránsito. Incautaciones en Europa. Venezuela tampoco aparece en los registros europeos que rastrean la cocaína enviada desde América Latina. El informe de ONU de 2025 es clarísimo. El documento no ha hecho otra cosa que confirmar los 30 informes anuales precedentes, que no hablan de narcotráfico venezolano porque no existe. Pino Arlachi, ex vicesecretario general de la ONU y exdirector ONU para el control de drogas. La mentira no puede sobrevivir ante la verdad. Los datos no mienten. Venezuela no es un narcoestado. Venezuela se respeta. ¿Lo escucharon? Bueno, el informe, miren, ¿por qué estamos dando esta batalla para que la verdad prevalezca? Porque es que el informe de Naciones Unidas es más que claro. Voceros activos y ya, digamos, exfuncionarios de Naciones Unidas han hablado de este tema, han confirmado lo que ya todos sabemos. Venezuela no
es un narcoestado. Venezuela no cumple con ninguno de los prerequisitos para decir o para calificarlo de narcoestado. Pero además Venezuela ni siquiera, como bien lo dice el video sobre el informe, ni siquiera figura en los registros como un país que tenga un tránsito significativo tanto para el resto de la América como para Europa. Esto lo que quiere decir es una cosa, que están mintiendo, ¿vale? Que están mintiendo, que insisten en montar un falso positivo, que insisten en vendernos como lo que no somos. Y por eso es que esto es una lucha, esta lucha por la verdad, para demostrarle a usted y a todos de que Venezuela no es un narcoestado. Tiene que ser una lucha de todos los venezolanos, chavistas y opositores, porque mientras que mantengamos el estigma, mientras que mantengamos la etiqueta de que Venezuela es un narcoestado, ¿qué va a pasar? Que cualquier venezolano puede ser incluso acusado de narcotraficante. Mañana usted se compra una camioneta y por cualquier cosa del mundo alguien le da por decir que usted es narcotraficante y que por eso sacó el dinero de ahí para comprarse la camioneta y se va a someter a un proceso. Y no importa si después demuestra que usted es inocente, pero usted ya primero pasó el mal rato de la acusación. Por eso es que la lucha por aclarar la verdad, porque la verdad salga a la luz, nos tiene que unir a todos. Fíjense algo. Vamos a revisar estas evidencias internacionales que ratifican que Venezuela no es un narcoestado. Y para esto vamos a poner un post de Pino Arlacchi. Que Pino Arlacchi es este señor que fue parte de Naciones Unidas y que ha dado unas declaraciones muy importantes y muy interesantes sobre el tema Venezuela, cómo se ve, cómo se evalúa el tema antinarcóticos en Venezuela. Pino Arlacchi dice, la acusación, y este post es del 2020, fíjense, la acusación a Nicolás Maduro por tráfico de drogas es una basura política. Fíjense bien, tacha la acusación de cuando acusaron a Maduro en marzo del 2020, el post que vimos a inicio del programa. El señor Pino Arlacchi dice que esa acusación es una basura política. Y dice más, en 40 años de experiencia antidroga y como vicesecretario de Naciones Unidas, nunca me topé con Venezuela, siempre lejos de los circuitos Estados Unidos, primer consumidor y Colombia productor. Entonces, quien lo está diciendo es un experto que en aquel momento, en el 2020, tenía 40 años de experiencia, ya tiene 45 años de experiencia en los temas de lucha antinarcóticos, antidroga, como usted le quiera definir. Entonces, uno se pregunta, oye, si una autoridad como esta está diciendo que nunca Venezuela le figuró en los registros y en las investigaciones y los seguimientos que ellos hacen, ¿cómo es que ahora es este gran narcoestado que Estados Unidos quiere venderle al mundo que gracias a Dios están fracasando? Porque son muy pocos los que le están comprando esta narrativa. Vamos a ver el próximo post también de Pino Arlacchi, pero esta vez citado por Polianalítica. Dice, Pino Arlacchi, exdirector del programa antidrogas de las Naciones Unidas, aseguró que Venezuela es uno de los países latinoamericanos que más coopera en la lucha contra el narcotráfico. Venezuela es un país irrelevante para el mapa del narcotráfico mundial, dijo Pino Arlacchi, y este sí es de agosto del 2025. Entonces, fíjense que así como desde 2015, 2017, 2020, vienen cocinando toda esta narrativa del narcotráfico, fíjense que la misma persona, un experto, una autoridad, nada más y nada menos que el exdirector de UNDOC, del Programa Antidrogas de Naciones Unidas. Fíjense lo que ya decía en 2020, que esta acusación contra Nicolás Maduro de dirigir un cártel era basura política. Y 5 años después, Pino Arlacchi mantiene su posición, mantiene sus declaraciones y dice que, bueno, asegura más bien que Venezuela es uno de los países de América Latina que más colabora en el tema antidroga. Por ejemplo, vamos a hablar de algunas cifras, fíjense. Las rutas marítimas por el Pacífico siguen dominando. 87% del tráfico del Pacífico sale de puertos de Colombia, de Ecuador y de Perú.
van hacia México, hacia Centroamérica y cruzan hasta llegar a Estados Unidos. Por eso es que no se entiende qué hace Estados Unidos en el Caribe. Si ellos se tienen que ir es al Pacífico. Porque si del 100% el Pacífico mueve el 87%, quiere decir que queda un 13% que se distribuye entre lo que es las rutas aéreas o las rutas del Caribe. Fíjense ustedes. Vamos a ver estos mapitas que tenemos allí. Los tenemos. Estos mapas que hablan, sobre los las principales rutas del tráfico en América Latina entre 2023 y 2024. Si usted se fija, el mapita de la izquierda, bueno, no sé cómo lo ven en pantalla, muchachos. Si se ve así, bueno, el que tiene más rayitas. Ok, el que tengo a mi derecha son las rutas marítimas, ¿correcto? Ok, estas son las rutas marítimas entre 2023 y 2024. Y si usted ve todas esas flechitas, todas esas líneas azules, ninguna toca a Venezuela. Y después el que está a mi izquierda es las rutas aéreas. Se mueve una pequeña línea como diciendo, bueno, aquí hay algo, pero tampoco señala a Venezuela, ni tampoco pone a Venezuela como una ruta principal en este tema. Entonces, estos mapas son buenos verlos porque cuando usted revisa la carta que le envió el presidente Nicolás Maduro, que además yo lo comentaba estos días también en primera página y decía que Nicolás Maduro ha hecho un despliegue brillante de la diplomacia. Pero recordemos que Nicolás Maduro fue canciller ¿de quién? Miren, del gigante que tengo yo aquí en el pecho, Chávez de mi corazón. Nicolás Maduro no fue el canciller de cualquier persona, fue el canciller de Hugo Chávez y además fue el canciller de un Chávez que estaba en pleno apogeo. ¿Era Chávez? No, el papá de la comarca. Era Chávez el gran líder de América Latina en ese momento y se podrán imaginar las presiones que debió de haber pasado su canciller, porque además recuerden que Hugo Chávez desplegó una gran diplomacia en la región y entonces allí fue donde se le dio impulso al ALBA, a la UNASUR, el ingreso de Venezuela al Mercosur, Petrocaribe, bueno, 10.000 mecanismos de integraciones se dieron y Nicolás Maduro estaba allí, al frente de muchos de ellos, porque era el canciller. Entonces Nicolás Maduro le envía una carta a Donald Trump, la cual filtran y después no quedó de otra que la vicepresidenta, pero creo que eso lo tenemos más adelante. Lo que quería comentarles con esto es que la carta que envía el presidente está acompañada de mapas como estos que no están hechos por el chavismo, son mapas que no están hechos por el gobierno, al contrario. En este caso, estos son del World Report, ¿no? Del reporte mundial de antidrogas, de la lucha antidrogas. Fíjense ustedes, UNODC estima que menos del 1% del flujo global de cocaína transita por Venezuela. Menos del 1% del flujo global transita por Venezuela. Entonces, ¿cómo es que usted me dice a mí que Venezuela es un narcoestado? ¿Y cómo es que usted me dice a mí que Nicolás Maduro dirige la ruta más grande del planeta Tierra de cocaína si la misma UNODC, Oficina de Naciones Unidas para la Lucha de Antidrogas, está diciendo? Es que el dato es muy contundente, por eso se lo recuerdo. Menos del 1%, ni siquiera el 1% del tráfico mundial sale de Venezuela, comparado con el 60% que sale vía Centroamérica. Pero eso que sale vía Centroamérica, ¿de dónde viene? ¿De dónde sale? De Colombia, de Ecuador y de Perú principalmente, pero sobre todo de Ecuador. Pero no hablemos de Ecuador porque allá gobierna un payaso que es títere y entonces como es amigo de los gringos, entonces los gringos, ahí Marco Rubio no se preocupa por hablar de Ecuador ni por hablar de lo que está ocurriendo hoy en Ecuador, que sí es un narcoestado, porque Noboa es un presidente aliado. Eso para que ustedes vean la doble moral. Entonces, fíjense, datos de la DEA coinciden. En 2024, solo el 2% de las incautaciones marítimas en el Caribe
se atribuyeron a embarcaciones venezolanas. Y es muy interesante que aclaran y dicen embarcaciones venezolanas y no a Venezuela. Fíjense que son dos juegos de palabras, pero completamente diferentes, porque una cosa es decir que ese 2% de incautaciones que se dieron en el 2024 en el Caribe son de Venezuela y otra cosa es decir, provenían de embarcaciones venezolanas, porque al final del día usted no sabe si esa lancha o ese barco es de Colombia o sale de Trinidad, con matrícula venezolana, con bandera venezolana, porque nosotros sabemos que estos pillos son capaces de camuflajear y de montar cualquier cosa. Pero aún así, con montaje o sin montaje, lo que te dice el reporte de la UNDOC del año 2024 es que solo el 2% de toda la droga que se incautó en el Mar Caribe pertenecía a embarcaciones venezolanas, versus el 40% de las incautaciones que se dieron en 2024 en el Caribe, ese 40% sale de Colombia y se procesa en Colombia y se fabrica en Colombia. Ahora fíjense, Venezuela no figura en los registros de incautaciones europeas superiores a 1 tonelada entre los años 2023 y 2024. Es decir, que Venezuela en el radar de las agencias antidrogas de la Unión Europea es inexistente. Entonces, si eso es así, uno se sigue preguntando, pero entonces, ¿cómo es que somos un narcoestado? ¿Cómo es que somos un narcoestado si ni siquiera tenemos una presencia robusta en la exportación, tanto, digamos, para Europa como para los Estados Unidos? Todo este show del narcoestado es para una sola cosa, para justificar el despliegue militar que se les está venciendo aquí en el Caribe, porque ya tienen más de un mes, y no vemos cuáles son las grandes cosas que ellos presentan, porque además se han dado la tarea de que cuando supuestamente aparece una embarcación o aparece la prueba del delito, ellos la explotan. ¿Cómo vamos a determinar en los casos de los supuestos barcos que ellos han tomado y que ellos han destruido? ¿Cómo nosotros sabemos que realmente iba droga si ellos le meten un misil y acaban con todo? Cosa que no hicieron recientemente con el caso de República Dominicana, donde lo que lanzaron mató a las personas, pero dejó viva la droga. ¿Usted puede creer eso? Déjame reírme, chicos. Ay, estoy como muy seria. Échame un chiste ahí. Hoy estoy como muy seria, ¿verdad? Será el tiempo que me tomé para leer, para preparar más un asunto súper serio. Pero si usted quiere que yo le diga un chiste, chistecito time aquí en Políticamente de Podcast. Bueno, el chistecito time es que el señor Edmundo González está preparándose porque según él ahora sí viene a Venezuela. ¿Y a usted no le parece que eso es un chiste? ¿A usted no le parece que eso es digno de que no? Bueno, no, olvídelo. Sigamos en el tema de la droga. Todo este show es para justificar un escalón más en el nivel de agresión. Vamos con el despliegue militar y ya yo les voy a explicar qué hay también detrás del despliegue. Porque así como hagamos un resumen. 2015 Obama empieza a preparar el terreno, llega Trump, en 2017 ya empiezan a hablar de narcoestados, de drogas. En el 2020 le ponen recompensa en la cabeza del presidente Nicolás Maduro y además los acusan de dirigir un cártel. No hablaban del cártel de los soles, pero sí hablaban de tener relaciones con el tema de drogas. En contraposición a las principales autoridades internacionales que chavistas no son, que no juegan con el gobierno, más bien todos sabemos del desencuentro que casi siempre hay entre Naciones Unidas y el gobierno de Venezuela, pero aún así el informe de Naciones Unidas es una de las mejores cartas, una de las mejores pruebas de que Venezuela no es un narcoestado. Pero todo eso tiene un fin y es provocar una presión interna, un hecho interno que ayude a desplazar a Nicolás Maduro del poder y a darle espacio entonces ¿a quién? A la oposición esa extremista, fascista, cipaya, floja, que además, fíjense ustedes, los condenados son tan flojos, ellos son tan flojos, que ellos como no hacen el trabajo político de ganar, bueno, la base, asegurar sus bases, asegurar sus triunfos políticos, ellos lo único que están esperando es que Estados Unidos, y eso lo hemos hablado aquí en otras oportunidades, agarre, vaya para Miraflores, le abra la puerta, saque a Maduro en pijama y les entregue la llave a ellos. Bueno, que ese es otro tema, porque veía el otro día, recientemente
recientemente el miércoles en el programa Con el Mazo Dando, donde el señor Cabello hablaba de que se están matando entre ellos para ver quién va a ser el que agarre el poder cuando entren los marines, quién va a tener el poder cuando exista la transición en Venezuela. Entonces se están matando otra vez por el sueño de Narnia y por una botella vacía. Este despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe es solo una manera de ejercer la política de máxima presión de Estados Unidos. Porque creían, sacaron su ecuación, y aquí esto también yo lo he dicho un montón de veces cuando les recuerdo que el chavismo tiene sus códigos, que el chavismo tiene sus principios, tiene su estructura y que eso no se desprende tan fácilmente. Bueno, ellos creían que por poner estos barcos, por hacer este despliegue, a Padrino López le iban a temblar las piernas a todos ustedes, mis amigos militares y sus familias militares que me ven a través de la señal abierta de TV Fan. Estados Unidos pensó que poniendo esos buquecitos allí y hacer su despliegue, bueno, ustedes iban a entrar en pánico y iban a ir a sacar a Maduro y iban a dar un golpe de Estado. Porque siempre lo más fácil es eso. Dejemos que los militares den el golpe de Estado, pero que nos entreguen el poder a nosotros los civiles. Esa es la concepción de esa narco-oposición terrorista y fascista, pero además es una concepción que no es nueva, porque esto viene del 2002. ¿Usted se recuerda del golpe de Estado del 2002 contra Chávez? ¿Qué hicieron? Colocaron a militares al frente, los pusieron, los presionaron, los llevaron a dar el golpe de Estado y después, ¿qué ocurrió? Montaron a Carmona. ¿Y qué hizo Carmona? Acabó con todos los acuerdos que tenían con los militares golpistas. ¿Y en qué terminó eso? En un fracaso para ellos, pero en la consolidación entonces de lo que iba a ser la revolución bolivariana y el liderazgo de este señor que tengo aquí en mi pecho. Vamos con este post de Infobae, por favor. Estados Unidos despliega más de 4.000 marines en la región de Latinoamérica y el Caribe como parte de su ofensiva contra los cárteles de la droga. Esta noticia es del 15 de agosto del 2025. Vamos a ver también la del New York Times de una sola vez. Trump ordena al ejército atacar a los cárteles de drogas extranjeros. El presidente ha ordenado al Pentágono que utilice las Fuerzas Armadas para llevar a cabo lo que en el pasado se consideraba aplicación de la ley. Esto es del 8 de agosto del 2025. Fíjense algo, sobre todo a ustedes los militares. Yo me imagino que los militares estadounidenses que están desplazados en el Caribe se deben de sentir muy frustrados, porque ¿cómo es que entonces el Caribe es la gran panacea para el tráfico de drogas? Y hasta hoy Estados Unidos ellos hablan de 4, nosotros registramos 3, pero ellos hablan de 4 embarcaciones destruidas en fronteras fluviales contiguas a Venezuela. Entonces ellos hablan de 4. Bueno, todo se despliegue para acabar con 4 peñeritos. Entonces ahí tú te das cuenta que no son los peñeritos de la droga ni las lanchitas de droga, sino que el despliegue tiene otro propósito, aunque Donald Trump y varios voceros de la Casa Blanca han desmentido que el despliegue tenga que ver o esté relacionado con un cambio de gobierno en Venezuela. Pero nosotros sabemos que una cosa es lo que se dice en público y otra cosa es lo que se dice tras bastidores, porque yo sí estoy convencida de que ese despliegue, de que eso que está allí es simple y llanamente para tratar de generar una presión máxima interna, que la gente se asuste, que los militares se asusten, se quiebren y quieran tumbar a Maduro para que entonces ellos puedan decir, nosotros no tumbamos a Maduro, fue la gente, fueron los militares. Eso es lo que ellos están buscando. Y claro, en el camino se consiguen una pila de sinvergüenzas, traidores, apátridas, ¿ok?, que son los que les abren la puerta, incluyendo, o mejor dicho, como es el caso de la señora María Machado y todo su combo. Fíjense algo. He estado investigando, he estado leyendo, ¿cuánto podría costar este despliegue? Bueno, hay diferentes informaciones cruzadas, pero una información que está cruzada con el Comando Sur dice que aproximadamente la operación que está desplegado en este momento lleva $355 millones aprobados, gastados en un mes. Entonces uno dice, tú estás haciendo que los contribuyentes estadounidenses paguen ese dinero, ¿para qué? ¿Para qué si es mentira que Venezuela es un narcoestado?
¿Para qué si es mentira que Venezuela o que Maduro dirigen los cárteles más grandes del planeta Tierra? Bueno, fíjense algo. Lo bueno es que el mundo no está acompañando esta mentira. La gran mayoría de los líderes del planeta Tierra se han dado cuenta que esto del despliegue, que esto de combatir la droga en el Caribe y no en el Pacífico, es un show que tiene un fin político. Entonces muchos presidentes no es que se han puesto a favor de Maduro o a favor de Venezuela y que ya ahora son chavistas, sino que lo que han hecho es guardar silencio para que de esa forma por lo menos se entienda de que ellos no están creyendo ni están de acuerdo con las narrativas que se han desplegado de Estados Unidos. Fíjense algo. Veamos este post de Blue Radio de Gustavo Petro. Dice, es mentira que el Tren de Aragua es terrorista, solo son delincuentes comunes, agrandados por la estúpida idea de bloquear a Venezuela y quedarse con su petróleo. Esto lo dijo Petro el 23 de septiembre de 2025, ahorita recientemente, bueno, hace 3 días, y lo dijo en la Asamblea General de Naciones Unidas. Entonces, fíjese usted, Petro, Lula, la CELAC, hay muchísimas organizaciones y países que no están acompañando y que se han dado cuenta que es todo este tema de Estados Unidos es simplemente una campaña elaborada por el señor Marco Rubio. ¿Para qué? Para meterle la máxima presión a Venezuela, para ver quién se quiebra en Venezuela y se va con ellos, pero además para dejar que Trump siga cometiendo errores. ¿Por qué? Porque Marco Rubio no ayudó a Trump en su primer gobierno cuando lo aplaudieron y lo hicieron más bien llevar a este tonto de Juan Guaidó al Estado de la Unión. Así como a Trump lo enredaron en su primer mandato con el tema de Venezuela y le hicieron creer y le hicieron creer y le hicieron creer, así hoy Marco Rubio está enredando al señor Donald Trump. Veamos rapidísimo este post que dice: el camino al diálogo no se debe cerrar en Venezuela. Lula criticó despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe en la Asamblea de las Naciones Unidas. Brasil tampoco está acompañando este despliegue militar en la región. Brasil tampoco está acompañando la idea de que a Venezuela se le etiquete como un narcoestado. Pero fíjense algo, dentro de todo lo que está ocurriendo, y yo creo que ya hasta ahora donde casi estamos por terminar, yo creo que ya usted y yo hemos entendido que todo este tema del narcotráfico, de decir que Venezuela es un narcoestado, es lo mismo que ellos han venido construyendo cuando han dicho que Venezuela protege a los mercenarios de Hezbollah, cuando han dicho que, bueno, en Venezuela funcionan el cártel de los soles, el Tren de Aragua, que es una organización extremadamente peligrosa, etcétera, 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 etcétera. Fíjense ustedes, aún así, a pesar de que todo está muy convulso, las oportunidades diplomáticas se mantienen. Porque a pesar de esa agresión, donde Estados Unidos ha explotado, lo que pasa es que no se les puede decir barco, porque por ejemplo hay 2 casos y yo lo dije, ay, me acordé de algo. Yo les dije y les prometo que cuando lo pueda decir, bueno, que yo sí tengo información de por lo menos el primer barco, de cuántos eran, sus familias, de dónde son. Y les puedo asegurar que lo que llevaban ahí no era droga. Y les puedo asegurar que ese pueblo no es un puente de refugio ni para el Tren de Aragua ni para el tráfico de drogas, pero obviamente sabemos que la cacería comunicacional, bueno, magnifica y presenta esto como que hemos capturado, bueno, no pueden decir hemos capturado porque los asesinan a todos, pero ya dicen hemos neutralizado. Estados Unidos habla de 4 embarcaciones, pero en realidad la cuenta es de 3. Vamos a verlo. Dentro de las oportunidades diplomáticas que se están abriendo, está la carta, como ya le comentaba, que le envía el presidente Nicolás Maduro a Donald Trump. ¿La tenemos? Última hora. Delcy Rodríguez divulga carta enviada por Maduro a Trump. La misiva fue entregada el 6 de septiembre a un intermediario suramericano. Dado que ha sido filtrada parcialmente, el gobierno asume la responsabilidad de publicarla esto íntegramente. Esto fue el 21 de septiembre del 2025. Ahora
mírenme a mí, me salté el post de Polianalítica donde habla de la oportunidad diplomática con Richard Grenell. Dice, el enviado especial de Trump, Richard Grenell, descarta la guerra entre Estados Unidos y Venezuela, afirmando que cree que todavía se pueden llegar a acuerdos con Maduro. Fíjense que incluso esa carta había sido enviada el 6, mucho antes de que Grenell hablara. Es decir, Grenell habló 11 días después de la carta. Eso quiere decir que cuando Grenell va y dice esto, yo quiero pensar que las declaraciones de Grenell eran más o menos una respuesta o una luz de por dónde se va a enfilar Estados Unidos. Si va a rechazar la opción del diálogo, de la conversación, de la negociación, o si va a seguir aplicando garrote, 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 garrote. Fíjense ustedes, ya nos estamos acercando al final del programa y yo no puedo hacerlo sin decirle a usted lo que ya sabemos. Todo este tema del cártel de los soles y de que Venezuela es un narcoestado es un falso positivo. Es un falso positivo para poder justificar un cambio de gobierno en Venezuela o incluso la toma de nuestro territorio. Yo quiero invitarlo a usted a reflexionar. Usted que me ve, que es chavista, que es opositor, yo lo quiero invitar a que nada más revisemos rapidito qué fue lo que sucedió en Irak el 20 de marzo del 2003. Bueno, empieza una operación, la encabezaba el presidente George Bush, hijo, y con una coalición que incluía Reino Unido y España. Y bueno, deciden meterse en Irak, pues. Meten preso a San Hussein, invaden, toman posesión del territorio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso fue en el 2003. El 20 de marzo del 2003. El 8 de febrero del 2007, es decir, 4 años después, veamos el post de Aznar. ¿Qué dijo Aznar? Aznar reconoce por primera vez que no había armas de destrucción masiva en Irak. ¿Se fijan? Pasó 4 años, desde el 2003 al 2007, para que con su cara muy lavada, José María Aznar saliera a decirle al mundo, bueno, es que no habían armas de destrucción masivas en Irak. Es decir, ahí se generó una guerra. Ahí murió, bueno, las cifras no son exactas, pero se puede hablar entre 600 y tantas mil hasta 1 millón de personas. Una guerra que costó más de 3.000 millones de dólares. Para entonces después salir a decir, ups, nos equivocamos, era mentira, no había armas de destrucción masiva. Y yo le pongo el símil con Venezuela. ¿Qué es lo que quieren? ¿Una intervención del territorio venezolano? ¿Muertes en Venezuela? ¿Destruir el país para después salir a decir, ups, el cartel de los soles no existía? Ups, no, es mentira, Venezuela no es el máximo productor ni traficante, ni Maduro tiene la red de cocaína más grande del planeta Tierra. Esta es la reflexión real de este programa. Para usted que nos está viendo a través de Indy Urbaneja y de la señal abierta de TVFA. Mi reflexión es, no importa si usted es chavista, no importa si usted es opositor. Usted no puede estar de acuerdo, usted no puede permitir, usted no puede fortalecer ninguna narrativa que nos venda a Venezuela realmente como lo que ellos quieren, como el falso positivo que ellos quieren instalar. Estamos en presencia de una operación de falsa bandera, si lo quieren llamar así, pero el término real es un falso positivo. ¿Por qué? Porque en base a una mentira quieren generar la justificación para recolonizarnos, para agredirnos, para invadirnos, para meterse, para tomar posesión de nuestras riquezas y de nuestro territorio. No podemos permitir los venezolanos, ni los que estamos dentro de Venezuela, ni los que están fuera de Venezuela. No podemos permitir que nos hagan lo que le hicieron a Irak en 2003. Que en base a una mentira que satisface un sector del gobierno de Estados Unidos, porque esto hay que tenerlo muy claro, se los he dicho, no es el gobierno de Estados Unidos, no es Donald Trump, es el grupito de la mafia mayamera, que es la que ha sacado adelante todo este falso positivo y toda esta idea de que Venezuela es un narcoestado y de que el cártel de los soles existe, y etcétera, etcétera, etcétera. Le pregunto a usted que me está viendo, ¿qué quiere usted?
¿Ustedes de verdad quieren que nos invadan? ¿Ustedes de verdad quieren que caigan bombas y misiles en este país? ¿Ustedes de verdad quieren que este país entre en una guerra civil? ¿Qué quiere usted para este país? Reflexiónelo con su familia. Mientras tanto, yo le voy a dejar aquí un videito para que reflexionemos, que es una entrevista que le hacen a Kadhim Al-Jubeiri, que es un protagonista de la caída del gobierno de Irak cuando entraron a Irak para supuestamente buscar bombas de destrucción masiva y lo que querían era quedarse con las riquezas de Irak y además sacar a Saddam Hussein del poder. Veamos este video. اروح يم التمثال يعني اتالم وانقهر اقول ليش انا يعني سقطت هذا الصنم اعيد الصنم احتمال يعني اصنعه واعيده لو مخوفا ذول يقتلوني ارجع وأنا أكثر من عائلتي يعني أكثر من 14 15 شخص معدوم كنت فرحان بشكل يعني دخلوا الأمريكان وخلصونا من نظام صدام البائي سمعت بأن الأمريكان دخلوا ضواحي بغداد ففرحت وأخذت المطرقة هو الهمر شاكوش وطلعت بالسيارة بديت أضرب بالصنم لأن أمنيتي هي أسقط الصنم قبل ما نسقطه صعد احد الجنود من شرق اسيا خلى العلم الامريكي على وجه التمثال فانا مقبلي حطيته علم عراقي. حقيقة سنة عن سنة للأسوأ وبعدين كشفنا ذول الحرامية والأحزاب والقتل والنهب والسلب. قتل صدام بس يعني ما شفنا من مثل هاي الحكومة. راح صدام وجانا 1000 صدام. احس كانما احنا العراق مؤخرا عندنا وبغداد يعني بصوره عامه هم كانوا يدعون بها سقوط بغداد وهاي الكلمه يعني تاثر من هاي. لا شيء اكيد كذابين اي كذابين لانه هم دمروا العراق ذول الاثنين بلير وبوش هم رجعونا للصفر يمكن اقول لك رجعنا للقرون الوسطى واكثر. انا لو مجرم يعني اقتلهم بدايه. Yo creo que no necesita ningún comentario este video de Kadhim. Yo no me canso de verlo y les tengo que confesar, me emociono, se me eriza la piel, mis ojos se llenan pues de lágrimas, porque estoy cansada de decirles, una cosa es llamar al diablo y otra cosa es verla venir. Yo respeto profundamente a quienes quieren un cambio político. Yo soy chavista, aquí tengo a Chávez en mi pecho y en mi corazón, pero yo respeto al que no le gusta el chavismo y al que quisiera que gobernara otro grupo político. Eso yo lo respeto. Lo que yo no puedo respetar es la forma en la que quieren que en Venezuela exista un cambio político. Lo han intentado todo. Desde el 2002, cuando le dieron el golpe de Estado al presidente Chávez, hasta los más recientes, todos estos ataques, Operación Gedeón, Operación Aurora, Operación Brazaletes Blancos, Operación no sé qué, Operación no sé qué más. ¿Qué quieren realmente para Venezuela? Véanse ahí en ese espejo, véanse en ese video de Kadhim, y este programa ha llegado a su final. Fíjense algo, los quiero. Dios me los bendiga, Dios me los cuide, Dios me los proteja, Dios me los ampare y me los favorezca. Recuerden dejar sus comentarios allí, que el próximo programa, viernes a las 9 de la noche, los estaré leyendo. Recuerden que estamos aquí en la señal abierta de TV Fan por mis redes @IndyUrbaneja. Los jueves a la 1 de la tarde estoy en La Iguana TV y cada vez que quieras conectarte conmigo, ahí estamos. Ustedes saben que yo soy una mujer súper interactiva y ahí estoy en todas las redes sociales. Los quiero mucho, nos vemos la próxima semana. Chao.